Hola mis estimados y apreciados amigos y hermanos, he querido traer este tema ya que el informe 2 que salió hace poco ha caído como una bomba y ha creado un colirio de emociones y de situaciones, objeciones de parte de algunos, felicidades de parte de otros, unos a favor, otros en contra. Entonces yo he querido hablar de este tema, pero hoy me voy a centrar en la última parte de ese informe, que es el aspecto de la indumentaria. Porque con el tema de la expulsión estoy preparando una serie sobre el tema de la expulsión a lo largo de toda la historia también, como voy a hacer en este video, pero tiene que ver ya con la indumentaria, hacer un recorrido histórico desde los primeros tiempos hasta este informe, cómo ha evolucionado este asunto de la indumentaria, ¿no? Entonces vamos a meternos de lleno en ese tema y ya el tema de la expulsión, la historia de la expulsión, saldrá pronto. No se preocupen que no va a demorar. Entonces, ¿qué, qué novedad trajo el informe 2? Bueno, unos pequeños detalles y es que aquí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas personas piensan que se cambió la forma de vestir de los testigos y no es eso. En realidad las hermanas, por ejemplo, ya venían usando pantalón en su vida cotidiana. Los pantalones femeninos se usan a diario. Simplemente este informe lo que está permitiendo ahora es que ya en las reuniones de congregación y en las asambleas se pueda usar también esta alternativa del pantalón. No es que ahora todas, o sea, no es que se está mandando que todas utilicen pantalón, no. Simplemente que a la indumentaria normal, a la que se llevaba comúnmente, se le añade esta opción del pantalón. Y en el caso de los varones, sigue lo mismo, o sea, sí, seguimos con la misma indumentaria, ¿no? La misma norma de etiqueta, porque es que eh, hay restaurantes, hay universidades, hay instituciones, hay lugares donde se exigen ciertas normas de etiqueta. Le decía yo a un opositor, tú no vas a ir a una cita de trabajo en una bermuda o en una camisa rota, o una persona no va a ir a bañar en una piscina con traje y corbata. O sea, cada momento, cada lugar tiene su norma de etiqueta, tiene su forma de vestir. Y para los testigos de Jehová siempre ha sido muy importante la adoración a Dios y algo muy sagrado. Por eso siempre hemos procurado ir de manera sobria, elegante, pero también a la misma vez modesta y de buen juicio a las reuniones y asambleas. Entonces, a esa indumentaria que teníamos normalmente ahora se le añade una alternativa. No es que se esté cambiando la forma de vestir, simplemente se le está añadiendo una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La de que ya no es necesario usar la corbata a menos de que haya una asignación. Si la persona ya no desea, por lo menos a mí ese asunto me agradó porque yo siempre he odiado la corbata. A mí nunca me ha gustado la corbata. La usaba por respeto a la norma de etiqueta. Como yo les decía, cada institución, cada lugar tiene sus normas de etiqueta. Eh, la congregación no es un lugar para menoscabar esas normas de etiqueta o menoscabar la adoración a Dios. Por eso tenemos estas normas. No es que se nos imponga una manera de vestir, no. En nuestra vida cotidiana podemos vestir de otras maneras. Podemos ponernos jeans, podemos ponernos pantalonetas, bermudas, camisetas y así por el estilo, ropa deportiva. El único requerimiento que siempre se ha dado es que haya buen juicio y modestia y que en el caso de las hermanas, pues no se llegue a un punto donde la sensualidad pueda provocar, cierto, el tropiezo en algunas otras personas. Entonces, la alternativa aquí para el hombre es la de no usar corbata o no usar chaleco. Así de sencillo, o sea, no es tan grande el asunto como para crear tanta polvareda. Pero entonces vamos a la historia. Vamos a empezar desde los tiempos antiguos y exactamente de la primera pareja humana, Adán y Eva. Posiblemente, según lo que dice las escrituras y según lo que podríamos investigar, ellos utilizaban en este momento tan primitivo, pues simplemente pieles de animales confesionadas, primero por ellos, pero la Biblia dice que tenían algo demasiado corto, entonces Dios les hizo unas prendas más largas, ¿no? Que los cubrieran más, porque la caída en el pecado hizo de que ellos fueran conscientes de que podían
de este asunto, que no me quiero meter tampoco en ese tema porque no es el que vamos a tratar. Pero bueno, esta era más o menos la forma de vestir de Adán y Eva, en base al texto y en base a lo que podríamos investigar. Entonces, la pregunta que yo hago es, eh, si nosotros no queremos cambios, vamos a, entonces a vestir como Adán y Eva. O sea, si no hay cambios a lo largo de los tiempos, entonces estaríamos vistiendo como Adán y Eva. O sea, los tiempos exigen que hayan cambios en la indumentaria por diferentes razones, climáticas, sociales, culturales, por diferentes razones siempre va a haber un cambio. Entonces, ¿cuál es el aspaviento de que haya un cambio? ¿Por qué tanta polvareda? ¿Por qué tanto problema? Pero sigamos, vamos a Abraham. No, perdón, Noé. Me adelanté mucho. Noé. En el caso de Noé, pues en la época de Noé ya probablemente habían vestidos mucho más elaborados, de las mismas pieles, pero un poquito más elaborados, con cinturón, de pronto con otros, digamos, otras pequeñas cosas para vestir. Entonces así, otros barbijos ahí, no sé cómo se le llama eso. Entonces miren, ¿no? Cómo va evolucionando la forma de vestir. Ya en la época de Abraham, entonces ya podríamos decir de que aparece lo que es el uso de las telas, el uso de los colores. Se seguía usando obviamente también las pieles de animales y todo, pero aparecen otras alternativas en la manera de vestir de estos personajes, sobre todo Abraham, que salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, que era una ciudad cosmopolita muy avanzada en su época. Recordemos que posiblemente según los arqueólogos y la historia, Sumeria y esta zona de Mesopotamia, donde está Ur y estas ciudades, fueron el epicentro del desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la historia de la primera civilización humana. Entonces ahí se desarrollaron muchas cosas como evolucionaron muchas cosas como la forma de vestir. Entonces mire, siempre estamos hablando de un cambio. Desde Adán y Eva, Noé, ahora Abraham, hay un cambio, hay una evolución en la manera de vestir de acuerdo a la cultura, el clima y a otras cuestiones. Pero para ahorrarnos miles de años y tiempo para el video, porque quiero que sea corto, pues hablemos que en sentidos generales el pueblo de Dios, los israelitas, las israelitas, estas personas pues vestían de una manera muy típica, pero muy colorida y muy elaborada, ¿cierto? Vestidos muy elaborados, eh, vestidos muy apropiados para estas zonas desérticas, como son el Medio Oriente. Entonces aquí vemos una gama de, digamos, de estos vestidos y de cómo la mujer israelita se adornaba y se vestía de la manera correcta, de una manera bonita, sin perder el buen juicio. Porque eso es lo que dicen las escrituras, ¿no? No es como dicen algunas sectas evangélicas que la mujer de Dios no puede usar absolutamente ningún accesorio. La Biblia menciona muchos accesorios que usaban eh, mujeres fieles a Dios. Pero bueno, pasemos ya a la época de los apóstoles, donde también hay una gama de vestidos usados en esta época, vestidos también muy apropiados para su cultura, para su clima, para la zona. Entonces estamos hablando de que a lo largo de los tiempos siempre ha habido una evolución en la manera de vestir. Entonces los israelitas, por ejemplo, el varón utilizaba algunas prendas como la sinlab, el mail y el cutonet. Aquí se mencionan estas tres. Parecen, digamos, se parecen un poco, pero tienen algunas diferencias también. Se hablaba de vestidura interior y se hablaba también de vestidura exterior, ¿no? Entonces aquí vemos también, por ejemplo, el caso de las mujeres. Vemos ahí, hay dos casos entre los griegos y las romanas, se usaban mucho las túnicas y se utilizaba mucho, como ustedes pueden ver ahí, el imatión, ese manto. Ese manto lo usaban también los hombres. Entonces aquí viene digamos, otro nudo en el tema, que es que algunas religiones dicen que aplican de manera muy radical el texto que dice que la mujer no puede vestir como hombre, ni el hombre como mujer. Y eso es cierto, el texto hay que aplicarlo de manera correcta porque tampoco se puede llegar a la exageración, porque mire, por ejemplo, que en el Imation había una parte de la prenda que la usaban tanto los hombres como las mujeres. Lo que pasa es que a veces hay pequeñas diferencias que hacen que un vestido fuera de mujer o que una túnica fuera de mujer y una túnica fuera de hombre. Entonces, lo mismo pasa con las prendas de vestir en la actualidad. Hay prendas de vestir que son femeninas y se parecen mucho a algunas masculinas, como por ejemplo el jean.
Los jeans son muy parecidos de hombre a mujer, son casi el mismo estilo, pero varían en detalles que lo hacen femenino para la mujer y que lo hacen masculino para el hombre. Entonces, no hay que confundir el que porque simplemente una mujer use un pantalón, un jean, ya se está vistiendo como hombre, no, hay diferencias. De hecho, yo he visto evangélicas porque a veces ellas critican el pantalón y el jean, pero yo he visto evangélicas que usan sudaderas, o sea, sudaderas deportivas, y piensan que eso no es un pantalón, cuando el hombre también usa sudadera deportiva. Es más, muchas evangélicas utilizan unas camiseticas así planas, simples, que son camisetas que también utilizan los hombres, hay mucha diferencia. O algunas evangélicas utilizan camisa de botones con manga larga, y los hombres también utilizamos camisa de botones y manga larga. Y mi pregunta es, eh, si no vamos a aceptar los cambios que han habido de la indumentaria a través de los tiempos, entonces no podrían las evangélicas tampoco ni vestir camisetas ni vestir camisas, porque eso no lo vestían las mujeres israelitas de la antigüedad. Entonces, mire, hay que poner todo en su contexto y no llegar a la exageración. Aquí ya vemos ya cuando la congregación entra en otro cambio, mire que estamos hablando de cambios, siempre hay cambios de la indumentaria de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los tiempos. Lo importante para los siervos de Dios siempre ha sido la modestia y el buen juicio. Entonces, cuando entran la cultura, digamos, cuando más bien los apóstoles empiezan a predicar en estas culturas de alrededor, como la cultura griega, entonces ya vemos que entran muchas personas a la congregación, muchos gentiles, con su forma de vestir típica de la época de los griegos, y mujeres vestidas en la forma de las mujeres griegas, sin llegar, como yo les dije, a la sensualidad o al desequilibrio, ¿no? Que eso es lo importante, tener en cuenta los principios. Entonces aquí vamos a las imágenes de las catacumbas del siglo segundo, tercero o cuarto, donde notamos algo interesante. La congregación cristiana es pintada en estos frescos, o sea, inclusive hasta los apóstoles, ya con una forma de vestir griega, e inclusive sin barba. Noten, ¿no? Ya no tienen barba como es lo típico en el judío, sino que los pintaban sin barba. Esto nos indica de que la congregación cristiana, cuando se mezcló con el mundo gentil, adquirió también algunas de sus formas de vestir, de indumentaria, y algunas de sus presentaciones, de su forma de presentación personal, ¿no? Sin barba, pelo corto, estilos de corte diferentes al de los judíos. Y los cristianos no tuvieron ningún problema en asimilar eso, siempre y cuando no fuera algo inmoral, ni fuera algo, como yo les decía, que se saliera de la modestia. De hecho, la congregación cristiana tuvo que afrontar cambios radicales, muy grandes, porque no solo en la forma de vestir, sino en cuanto a creencias, en cuanto a doctrina, a los cristianos les tocó abandonar una tradición muy grande del judaísmo como era la ley. Entonces les tocó abandonar tradiciones como la de la circuncisión, la de los animales inmundos, o sea, las leyes dietéticas. ¿Y hubo problema? Al principio sí, hubo un desconcierto, un pequeño desconcierto entre algunos judaizantes, entre Pedro y algunos gentiles. Al principio hubo algo de dificultad, por eso se hizo el primer concilio en el año 49, donde se especificó que los cristianos y sobre todo los gentiles que llegaban, no había que imponerles las cargas de la ley y las cargas de algunos asuntos que mencionaba la ley. Con los años, la congregación cristiana efectuó cambios graduales y llegó a comprender de que la ley era abolida por Cristo y de que ya no había que guardar ni fiestas, ni situaciones, ni digamos regímenes dietéticos, ni la circuncisión y muchas cosas más. La pregunta es, ¿estuvieron dispuestos a hacer el cambio? Sin ningún problema. Hicieron los cambios, aceptaron una nueva forma de ver las cosas. Entonces, a veces vienen estos cambios y creamos una polvareda, una bomba atómica, una tormenta en un vaso de agua como si fuera algo extraordinario, cuando simplemente es algo típico de los tiempos. Es algo que siempre se va a dar, siempre van a haber cambios. Pero sigamos, porque aquí vemos, por ejemplo, en la catacumba un fresco que me parece hermoso de Jesús ante la samaritana predicándole, pero noten, Jesús está sin barba, Jesús está vestido como un griego, un corte griego, o sea, obviamente este fresco pues no estaba conforme a la realidad de Jesús como judío y de la samaritana como judía, sino que era una adaptación al estilo griego. Pero ¿quién va a decir que esto es un pecado o que esto está mal? O sea, simplemente era una forma en que los cristianos ya percibían
¿cierto? Las cosas, de acuerdo a la cultura y a la época en que vivían. Ya esta era la forma de vestir, esta era la forma de afeitarse, esta era la forma de los cortes, de la mujer ya vistiendo como una ciudadana de Grecia, o como un romano, o como una romana. Entonces, mire, los cambios siempre van a llegar a medida que avanzan los tiempos y la cultura, con barba, sin barba, de acuerdo a los tiempos se van dando estos cambios. ¿Por qué tanto aspaviento? Ahora vemos aquí también a María. María también en las catacumbas es pintada en algunas ocasiones, por ejemplo, en la misma catacumba de Santa Priscila del siglo III, es pintada primero como una mujer judía de pelo largo, de pelo abundante, pero en la misma catacumba, en otro cubículo, es pintada como una mujer griega, con el pelo ya más corto, un corte ya al estilo griego, grecorromano. Eh, entonces notamos la diferencia, ¿no? Cómo los cristianos asimilaban esto sin decir que era pecado ni que era mundano. ¿Por qué vamos a decir que usar barba, ahora que porque podemos usar barba antes nos estamos volviendo mundanos? O que porque la mujer puede usar pantalón entonces se están volviendo mundanas. No, o sea, los tiempos cambian, la indumentaria cambia de acuerdo a la cultura. La cultura dictaba en los años 60 y 70 que el que tenía barba era un rebelde, podría ser un hippie, un comunista, un marihuanero. Pero eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Con el tiempo ya la barba se empezó a ver con más respeto, gente profesional con barba, cineastas, arqueólogos, otro tipo de personas, ya inclusive reyes, diputados, ministros, todo. Entonces, en este momento ya la barba ya no tiene tanto esa connotación y por eso el esclavo simplemente dijo, bueno, ya dejemos esa restricción de la barba y cualquiera persona que quiera tener su barba la puede tener y tendrá privilegio, no hay problema. O sea, ¿por qué? Porque la cultura evolucionó, porque cambió. Estamos viendo de que a lo largo de la historia siempre van a haber cambios culturales y el pueblo de Dios a veces se ha adaptado a esos cambios culturales sin necesidad de decir que se está cayendo en la mundanidad, porque no se está cayendo tampoco en la vulgaridad ni en el desorden, o sea, se está conservando con altura el mensaje bíblico. Bueno, esta es otra, una orante también, entonces ahí vemos a la María que mostramos ahora de cómo ya se estaban asimilando esos estilos de indumentaria griega, pero sigamos avanzando porque me estoy alargando mucho. Entonces ya vemos ya en la época bizantina cómo ya empieza a cambiar todo. Entonces ya se empieza a vislumbrar el pantalón. Eso es lo importante en la cultura bizantina, ¿no? Del año 500 al año 1200 más o menos. Es la época de auge de esta cultura bizantina, entonces de esta época, de esta era. Y entonces vemos cómo cambian mucho la forma de indumentaria y los cristianos de estos tiempos no tenían problema en vestir de estas maneras. Como le digo, lo importante no es que se hagan cambios en la indumentaria, lo importante es que se conserve el buen juicio, la modestia y que no se acude a la vulgaridad ni a la sensualidad. Aquí vemos ya un poquito más adelante de la época bizantina, ya en el medioevo, y llegamos al siglo XVI, por ejemplo, donde hay un cambio ya radical en la forma de vestir. Ya casi no, ya en los hombres prácticamente no se ve esa forma judía o grecorromana de vestir. Ya desaparece totalmente y ya el pantalón se empieza a ver con más claridad. Y todos los cristianos de todas las denominaciones se adaptaron a estas formas de vestir sin ningún problema. Entonces ya vamos por el siglo XVIII más o menos y vamos llegando ya a nuestra era, ¿no? Siglo XVIII. Entonces mire cómo el pantalón ya aparece de manera más definida en el hombre. Y en las mujeres pues también otros estilos. Y, y en general, ¿no? Vemos de que desde los primeros tiempos de Adán y Eva, hasta los judíos, hasta los cristianos, hasta la época bizantina, el medioevo, todo fue evolucionando. Siempre la indumentaria cambió, nunca se quedó estancada. ¿Por qué? Porque todo cambia de acuerdo a la cultura y los tiempos. Entonces aquí vemos a Russell ya entrando el siglo XIX, donde ya más o menos se empieza a configurar la forma de vestir del siglo XX. Entonces ya a finales del siglo XIX ya esa forma, esa indumentaria del siglo XX se empieza a vislumbrar de manera más clara. Entonces aquí vemos, por ejemplo, unas hermanas de más o menos los años 20 o 30 y vemos cortes típicos de la época que eran el cabello muy corto y otros detalles, aunque en algunas cosas parecidas a nuestras épocas. Pero entonces, nadie viste hoy en día como en la época bizantina. ¿Quién viste hoy en día como en la época bizantina? ¿Quién viste hoy en día como en la época de los patriarcas, de Abraham? ¿O quién viste como en la época de Noé con pieles de camello? No, todo cambia.
¿por qué vamos a ser tan reacios a los cambios si todo cambia de acuerdo a la cultura y los tiempos? Aquí vemos unas hermanas también de los años 40, los trajes típicos de la época. ¿Cómo vamos a obligar, por ejemplo, nosotros a nuestros hijos o nuestras hijas a vestir a la manera de los cristianos de 1940? O sea, no podemos. No podemos ser tan radicales de encerrarnos en la mente de que tenemos que vestir como se venía vistiendo hace décadas. O sea, ¿por qué? O sea, siempre y cuando no se transgredan los principios de bíblicos, no hay problema. O sea, esto es en Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Entonces, algún día podría pasar de que se llegara a vestir así también, para reuniones y para asambleas, ojalá no pase. Pero entonces, o sea, todo evoluciona y todo cambia. Entonces, mire, hermanos de los años 80, ¿no? Inclusive en el África, con esas temperaturas que hay, siempre fieles a su corbata y a su saco, otros sin saco, vestidos típicos, porque ese es otro punto, ¿no? Que los testigos de Jehová tenemos algo muy bonito que nos caracteriza y es que nosotros no atentamos contra la cultura de las personas, contra la indumentaria de las personas en sus lugares, en sus culturas. Es más, en nuestras asambleas internacionales los hermanos van vestidos a la manera de todas estas culturas. ¿Y por qué? ¿Y quién tiene derecho a criticar o quién va a poder criticar de que un turco se vista como turco, de que un hermano turco se vista como un turco, de que un hermano mexicano se vista como un mexicano? O sea, no hay que caer en esos fanatismos. Mire, en asambleas internacionales vemos a los hermanos vestidos de estas diferentes maneras y no tiene ningún problema. O sea, lo importante es la esencia del principio bíblico, que es la modestia y el buen juicio. Eso es lo importante. Entonces ahora llegan y llega digamos, del pantalón, que como yo les dije, no es algo nuevo. O sea, las hermanas ya venían usando pantalones. Y no solo las hermanas, cristianas de muchas denominaciones venían usando pantalones ya desde hace décadas. En su vida cotidiana, en su trabajo, en sus viajes, en todo lugar. Simplemente de que ahora se especifica de que ya el pantalón se puede usar para ir a las reuniones. Es simplemente ese detalle. ¿Por qué tanto aspaviento? Además, ¿quién va a decir que esto que vemos en la ilustración es algo mundano? ¿O que es algo degradante? ¿O que es algo andrajoso? No, al contrario. Lo que estamos viendo en la foto son hermanas vestidas dignamente, con buenas normas de etiqueta y con mucha elegancia. ¿Por qué vamos a criticar eso? Porque por ahí dicen, ¿no? Por ahí dicen algunos opositores de que ya se están volviendo mundanos, de que ya se están volviendo como la Iglesia Católica. Para nada, para nada. O sea, en la Iglesia Católica no vemos estas normas de etiqueta. En las misas van personas con jeans rotos, con minifaldas, con camisetas con logotipos y ahí los vemos. O sea, en la Iglesia Católica pues no le estoy faltando el respeto, simplemente estoy diciendo que no tienen normas de etiqueta. La tendrán de pronto en algunos congresos, reuniones de obispos, esto, aquello, ¿no? Tendrán pero en una misa las personas van vestidas como les da la gana y a veces inclusive de una manera ofensiva para Dios, como yo les dije. Ve uno muchachas con minifaldas, muchachas con escotes pronunciadísimos, hombres con jeans rotos, con camisetas feas. Entonces, ¿por qué? Porque para estas personas no es algo tan importante, no es algo tan importante ni tan sagrado la presentación personal ante Dios. Pero para nosotros no, para nosotros es todo lo contrario, para nosotros es algo importante y es algo sagrado. Para estas personas no, estas personas pueden ir como les dé la gana a estos lugares a adorar a Dios. Y ese no es el asunto, o sea, ni llegar al extremo de ser como los amis, que tienen que vestir estrictamente de cierta manera, pero tampoco llegar a este extremo de la dejadez, ¿cierto? De andar ya prácticamente en andrajos. Bueno, para despedirme quiero leer un comentario de una hermana. Me pareció muy bueno porque refleja lo que es tomar los cambios con verdadero equilibrio. Entonces ella dice, yo por mi parte y muchas hermanas estamos felices de que ahora se nos permita ir con pantalones y por muchas razones que quizás los varones no entiendan, me hubiera gustado desde hace muchos años atrás cuando era precursora a este cambio. Me hubiera evitado muchas molestias e incomodidades, especialmente para ir a predicar. Muchos hombres no entienden lo que es tener puesto un vestido, por ejemplo, para ir a un pueblo en donde tienes que trepar lomas, laderas, caminos difíciles, etcétera. Yo nunca me sentí bien de llevar una falda con unos zapatos que no me gustaban, pero que eran cómodos para caminar. A veces pienso que algunos varones, por machismo, quieren seguir viendo a las hermanas con faldas. Por mi parte, agradezco a Jehová este cambio que para mí es solo de forma y no de fondo. O sea, este comentario resume perfectamente la situación. O sea, se ha permitido este cambio simplemente por comodidad,
y no deja de ser, digamos, una forma elegante de vestir. Hasta la reina Leticia anda con pantalones y cumple con las altas normas de etiqueta de donde ella va, ¿no? Que son lugares importantes. Entonces, ¿por qué las hermanitas no se les va a respetar que anden de esta manera tan elegante? De hecho, mire, en la página JW, mucho antes del informe 2, ya se mencionaba esto, ¿no? De que podemos vestirnos y arreglarnos de muchas maneras y a la vez complacer a Jehová. Y ahí vemos hermanas con pantalones. Lo único que cambió es que ahora se pueden usar en las reuniones. Entonces miren, no hay que crear una tormenta en un vaso de agua. Acepten los cambios, o sea, los cambios se dan de acuerdo a la cultura y los tiempos. Como yo les mostré a lo largo de los tiempos, siempre han habido cambios en la indumentaria. Entonces no nos compliquemos la vida, no nos pongamos a objetar estas cosas. Ahora, algunos dicen que es que a nosotros no nos imponen qué vestir. En ningún momento se está imponiendo. O sea, se está diciendo que simplemente la que quiera usarlo lo usen. Y no se está diciendo que todas tienen que ir con pantalón. O que todos los hermanos tienen que ir sin corbata. No, nada se está imponiendo. Al contrario, se está dando libertad de que las personas tomen cualquiera de las opciones. La mujer es falda o pantalón, los hombres con corbata, sin corbata. O sea, simplemente se están dando más opciones, no se está imponiendo nada. Entonces, queda pendiente el tema de la expulsión, que va a ser una serie más larga, porque voy a ahondar en detalles históricos en los textos bíblicos que hablan de este tema, en cómo se ha tratado y en cómo se trató en estos tiempos y cómo cambian algunas cosas también con el nuevo informe. Entonces los espero para el próximo video.